Raíces de la fe. En la arena del tiempo, la historia empezó. Shalom, familia, el video que les prometí acerca de la parashá Matot Masei, la última porción del libro de Números, para luego entrar a Deuteronomio. Eh, en el día de hoy, pues vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y es acerca de la familia. Vamos a hablar de la familia, ¿verdad? Como centro de la sociedad israelita. Es un análisis, ¿verdad? De Números 36, el último capítulo del libro de Números, que eh, coge Números 30 al 36. Es una parashá doble. La parashá Matot Masei, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando sobre la estructura familiar como base para preservar la identidad tribal y lo vamos a estar conectando con Yeshua. Aquí en esta imagen, y yo espero, ¿verdad?, que este video sea de gran edificación y es dedicado a la familia. Aquí pueden ver un matrimonio con sus dos hijos, y de eso se trata. Pero antes, vamos a dar un resumen de Génesis a Números bajo el enfoque del hilo familiar. Dice, la narrativa bíblica desde la creación hasta el desierto es, en esencia, la historia de una familia elegida para hacer bendición a todas las naciones, donde Dios utiliza la estructura familiar como el vehículo principal para su revelación y redención en la historia humana. Por ejemplo, en Génesis se toca acerca, ¿verdad?, del origen de la familia a través de la promesa a Abraham, Isaac y también Jacob. La familia, ¿verdad?, es el recipiente sagrado de la bendición divina y la elección soberana. Tenemos a un éxodo, ¿verdad?, que se forma una nación a partir de familias redimidas. Y la Pascua establece la casa familiar, ¿verdad? Cuando digo Pascua me refiero al Pesach, que establece la casa familiar como el centro primario de la adoración y el recuerdo. Tenemos a Levítico, que es la santificación de la vida diaria. Ahí se toca, ¿verdad? Referente a las leyes morales y ceremoniales que protegen la pureza de la familia y su relación con la presencia del Todopoderoso. Y en este libro de números pudimos ver, ¿verdad? La organización del campamento por familias, por tribus, eh, y el viaje hacia la herencia requiere un orden basado en el linaje y la fidelidad tribal. O sea que prácticamente eh, se puede tocar también acerca de las familias disfuncionales, de la familia unida. O sea, hay diferentes temas que uno puede tocar acerca de la familia. Pero me llama la atención que el número 36 se habla mucho acerca de el desafío de la herencia. Dice, el capítulo final de Números aborda una crisis de identidad y propiedad. La hija de Zelofehad había recibido el derecho a heredar, pero surgía un riesgo. Si se casaban fuera de su tribu, la tierra pasaría a manos de otros linajes. Principio de Nashalá. La tierra no es solo un bien económico, es un testimonio geográfico de la fidelidad de Dios a cada familia. La resolución, el mandato divino exige casarse dentro de la propia tribu para preservar la estructura social original.
Propósito, asegurar que la heredad no pase de una tribu a otra, manteniendo el orden del reino. Cuando nosotros vamos a la Torá, dice Dios que ninguno se case con otra tribu. Dice algo ahí, pero no recuerdo dónde está. Sí, dice el número 36, pero no fue un mandamiento general para todas las generaciones de Israel, ¿verdad? Porque esa instrucción aparece en número 36 acerca del problema que surgió con las hijas de Zelofead, quienes heredaron tierras porque su padre no tuvo hijos varones, ¿ve? Entonces, si ellas se casaban con hombres de otra tribu, esa heredad pasaría a esa otra tribu, alterando la distribución de la tierra, ¿verdad? Que el Padre Celestial le había asignado. Sin embargo, cuando vamos al versículo 6 que dice, cásense con quien les parezca bien, con tal que sea dentro del clan de la tribu de su padre, ¿verdad? Dice, y así ninguna heredad de los hijos de Israel pasará de tribu en tribu, ¿verdad? Obviamente, eh, vemos que la Biblia muestra matrimonios entre personas de distintas tribus sin condenarlos. Por ejemplo, Elizabeth era de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, y su esposo Zacarías también era sacerdote, por lo que pertenecía a la línea levítica. Y asimismo, en otros pasajes, ¿verdad? Se observan relaciones entre miembros de diferentes tribus y la ley no establece, por ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí, es importante hacer una precisión. El ejemplo de Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? No demuestra un matrimonio entre tribus porque ambos eran levitas, pero Elizabeth era de la ciudad de Aarón, es decir, de la familia sacerdotal dentro de la tribu de Leví, y Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Abías, por lo que también era levita. O sea, eh, Boz era de la tribu de Judá, Ruth era moabita, ni siquiera pertenecía a una tribu de Israel. Entonces, obviamente que en ese caso se trata de una extranjera, ¿verdad? Que abrazó al pueblo de Israel, ¿ok? Eh, entonces, como le estaba diciendo, prácticamente, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, en Primera de Crónicas 2, 21 y 22 dice, después entró Hezrón a la hija de Maquir, padre de Galat, y ella le dio a luz a Segub, y Segub engendró a Jair. Hezrón era descendiente de Judá, y la hija de Maquir pertenecía a Manasés, ¿verdad? Maquir era hijo de Manasés, aunque eso ya sería entonces otro tema, pero volviendo otra vez al tema de la familia, solamente le quería explicar esa parte de el casarse dentro de la propia tribu para preservar la estructura social original de la familia. El léxico bíblico, Mishpachá, Mishpa, espérate. Ahora, Mishpachak, no sé si lo pronuncio bien, y Nachalá. Mishpachá, la unidad social fundamental en Israel, que abarca el clan y la familia extendida, responsable de la protección y provisión. Significado, no es solo la familia nuclear, sino el locus primario para la existencia humana y la interacción social en el antiguo Israel. Y la palabra Nachalá, clero- cleronomía, propiedad recibida por herencia, vinculada perpetuamente al linaje familiar por decreto divino.
Significado. La herencia es un derecho inalienable que garantiza la estabilidad de la tribu y la continuidad de la promesa de Dios. Quiere decir, ¿verdad? Que esta palabra, cuando nosotros buscamos, déjenme buscar la palabra Nashalach, hombre, Nashalach. eh, ok, entonces, es, voy a buscar aquí, Nashalach, cleronomía. Pues sí, entonces, ahí está. ¿Ve? Aquí vemos que esta palabra, cleronomía, sí existe. Herencia, porción del heredero. Quiero leerles aquí algo que lo saqué de una información. Está aquí. Esta información lo saqué de P-Labs. ¿Ve? De cleros, que significa lote o porción asignada, combinado con el verbo nemo, distribuir o poseer. Cleros aparece en Hechos 1:26, cuando los discípulos echan suertes para Matías, y en Colosenses 1:12, donde los creyentes reciben una parte de la herencia de los santos. El sustantivo relacionado cleronomos significa heredero y el verbo cleronomio significa heredar. Esta familia de palabras abarca desde las concesiones de tierras en la Septuaginta hasta la nueva creación en Apocalipsis. Y aquí está estos versos clave que está Primera de Pedro 1:4, Efesios 1:14, Gálatas 3:18, Colosenses 3:24, Hebreos 9:15. Y esta palabra se relaciona con la palabra Nashala, que esto es una buena faithlabs.com. Y aquí están los pasajes bíblicos, la evidencia escritural, ¿ok? Y aquí, ¿verdad? Esto ya entonces, usted puede encontrar sitios bien importantes, ¿ok? Habiendo dicho esto, vemos aquí que Matón más 6, estabilidad y movimiento. Las porciones finales de números, Matot y Masei, presentan una paradoja divina. La firmeza de las tribus unidas al dinamismo del viaje, juntas revelan cómo Dios prepara a la familia para poseer su destino. Por ejemplo, Matot, que significa tribu, representa la estabilidad y la estructura firme del liderazgo familiar. La palabra matot significa varas o báculos, simbolizando la autoridad arraigada en el linaje. Y Masei Viajes describe las 42 etapas del desierto, donde vemos, ¿verdad?, que cada esas jornadas, esas 42 jornadas, fueron diseñadas para purificar a las familias y fortalecer esa dependencia del Todopoderoso y la exclusiva en la provisión de Dios. El propósito, el viaje, no tiene sentido sin el establecimiento de las tribus en su heredad. La movilidad sirve a la estabilidad final. Y aquí vemos, ¿verdad?, a la familia como base de la identidad. La familia en Israel, ¿verdad? No es una unidad
aislada, sino el motor que transmite la fe y la promesa. Sin la estructura familiar, la identidad tribal se diluye en la cultura circundante. La transmisión de la fe. La familia es el primer santuario donde se enseñan las leyes y se narran las maravillas de Dios a las nuevas generaciones. Y cada familia tiene un lugar específico asignado por Dios alrededor del tabernáculo, reflejando un orden celestial en la tierra. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que esta palabra, cleronomos, es una palabra griega, ¿verdad? Que Yeshua no solamente es el medio de la salvación, o no solo nos vino a salvar, no solamente es el Salvador, sino el heredero legal de toda la promesa hecha a Israel. Porque vemos, ¿verdad?, que su linaje y obediencia cumplen el propósito eterno de la familia y la herencia tribal. Por ejemplo, en la genealogía real, Yeshua entra en la historia a través de la tribu de Judá, cumpliendo los requisitos legales de linaje y herencia. Clerónomos, heredero, como señala el léxico Taller, él es el heredero de todas las cosas, asegurando nuestra posesión eterna. Y a través de su ofrenda restaura el derecho de la familia a la presencia de Yahweh y a la herencia del reino. O- Obviamente, ¿verdad? Que tenemos esa identidad en Mashiach, porque en Yeshua la estructura familiar y tribal de Israel se expande para incluir a todos los que hacen la voluntad del Padre. La herencia ya no es solo territorial, sino eterna y espiritual. Identidad en Mashiach. Nuestra tribu es ahora la familia de Elohim, unidos no solo por sangre biológica, sino por el espíritu de adopción. ¿Ok? Coherederos. Al ser hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con el Mesías, participando de su gloria y reino. Y poseemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, según Primera de Pedro 1:4. Y la ley de número 36 prefigura la seguridad de que ningún miembro de la familia de Dios perderá su lugar en la herencia eterna. Y antes de, estoy leyendo este PowerPoint para luego seguir explicando unos minutos más. Dice, la familia israelita, tal como se describe en número 36, es el diseño divino para la preservación de la identidad y la herencia. Este principio trasciende el tiempo y encuentra su plenitud en el reino del Mesías. La familia sagrada. Dios protege la estructura familiar como el medio principal para asegurar el futuro y la fe de su pueblo. Debemos valorar y proteger la herencia espiritual que hemos recibido, asegurando que pase a las siguientes generaciones. Vivimos como familias que reflejan el orden, la santidad y la unidad del reino de Dios en la tierra. Y en Yeshua nuestra herencia es segura y nuestra familia es eterna. Ok, ya haber leído esta presentación, vamos a discutir un momento respecto a Romanos 8:17. Cuando nosotros vamos, espérate, eh, clero no, deme un, pero que sí, clero no, mía. Ok, esta palabra, ¿verdad? Tiene que ver con la familia. Y le voy a decir es por qué. Porque la familia la instituyó el Todopoderoso. Por eso que el Padre Celestial, ¿verdad? Eh, hizo un conteo, hizo como un censo. Porque tenemos que entender, ¿verdad? Que cuando vamos a Génesis 2:24,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero esta palabra familia viene de la palabra hebrea mispaja. Ahora bien, vemos algo interesante sobre esta palabra, cleronomía, basado en Romanos 8:17 y Primera de Pedro 1:4. Porque estas dos palabras, para ir cerrando, sabemos que significa herencia. Pero la herencia, ¿verdad? Está ligada al pacto, está ligada a lo que es la adopción, la promesa y el reino de Elohim. Y cuando nosotros vamos a Romanos 9:4, dice que todas esas promesas, ¿verdad? Fueron hechas al pueblo de Israel. Entonces, eh, en la cultura griega, ¿verdad? Describía una herencia familiar, sin embargo, en las escrituras adopta el trasfondo hebreo de Nahalá, que viene siendo la heredad que Elohim concede a su pueblo como parte del pacto. ¿Ok? Dice la palabra en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mesías, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados, ¿verdad? O sea, entonces el Espíritu da testimonio de que somos hijos. Entonces, si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, participamos de la gloria futura del Mesías. Entonces, el concepto de herederos de Dios es que vamos a estar participando de todo lo que Elohim ha prometido a su pueblo, a la familia del pueblo. O sea, el reino nos promete vida eterna, resurrección, gloria futura. Y la expresión coherederos es que el Mesías es el heredero por excelencia de las promesas. Quienes están unidos a él participan de esa misma herencia. O sea, comparten la herencia del hijo por adopción y unión con él. Entonces, cuando vamos a primera de Pedro 1:4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, en, en esa herencia hay tres características incorruptibles. O sea, que no puede destruirse ni deteriorarse. Incontaminada, que no puede ser manchada por el pecado o por la corrupción, y inmarcesible, no pierde su belleza, valor ni permanencia. Entonces, vemos aquí cómo se conecta número 36 con la familia. Se conecta eh, porque su tema central no es simplemente el matrimonio, sino la preservación. Por eso hubo, ¿verdad? El conteo de las tribus, que el padre separó familia por familia para que sea ordenado. Entonces, eh, ¿qué nos enseña sobre la familia? Que en Israel la herencia no pertenecía solo al individuo, pertenecía a toda la familia. Entonces, cada región, ¿verdad? O cada parcela representaba la memoria del padre, el legado de los antepasados, la continuidad del pacto, la estabilidad de las futuras generaciones, y la familia preservaba la identidad, ¿verdad? Cada israelita pertenecía a una casa paterna que se le conoce como el Beit Av, casa del padre, un clan, una familia, una tribu, ¿verdad? Pero vemos que en la cultura occidental el matrimonio suele verse como una decisión de dos personas.
En Israel era también una alianza entre familias con consecuencias legales, económicas y comunitarias, ¿verdad? Y por eso en el caso de las hijas de herederas, el matrimonio podía afectar la distribución de la tierra. ¿Ves? Entonces, eh, la familia, ¿verdad? Era el instrumento mediante el cual el Todopoderoso preservaba la herencia, preservaba la identidad y el pacto en Israel. Así que nosotros pertenecemos, eh, deme un break. Nosotros pertenecemos, ¿verdad? Ok, la Biblia presenta la relación del creyente con Elohim, ¿verdad? Usando el lenguaje de adopción, pero también utiliza el lenguaje de nacimiento espiritual. Hijos por adopción espiritual, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hijos por nacimiento espiritual, en Juan 3:3, el que no naceré de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Y la palabra en griego es genau, engendrar, nacer, ¿verdad? Eh, Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de qué? De Elohim. Porque en Israel un hijo pertenecía a una casa familiar y recibía qué? Recibía una herencia. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Espiritualmente, no nacimos dentro de la familia del pacto, pero por naturaleza humana, pero Elohim nos recibe como hijos por adopción, que al mismo tiempo produce en nosotros un nuevo nacimiento espiritual, dándonos una nueva vida. Por eso somos hijos y herederos. Así que hasta aquí es mi parte, hasta aquí es la paracha de esta semana y seguimos avanzando. Si te gustó este video, dale like, dale a la campanita para que reciba la notificación. Shalom.